Ya llegó Meme Yamel, nuestra diosa poblana, directora de The Mexico News, nuestra corresponsal en Palacio Nacional. Me imagino que viene con un cargamento de pupusas, no sé, algo nos ha de haber traído de Centroamérica, anduvo de gira en esta gira histórica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te saludo con mucho gusto, Meme, ¿cómo estás? No escucho a Meme, compañeros. A ver si... ¿Está? ¿Ya? Ahí. Todo. Mi querido Vicente, pues primero, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Te felicité en público y en privado porque fue tu cumpleaños. ¿Cómo van esos 80 años, mi querido Vicente Serrano? Pues Y con tanto susto últimamente como que se me vinieron los años encima. Me veo no, muy espérate, madreadón. pero espérate, mi querido Vicente, te traje justo de Guatemala, te trajimos algunas cosas, como por ejemplo unas quesadillas. Estas son Pero quesadillas qué de necesidad, Guatemala. que no se ve lo suficientemente panzón que estoy. Una torta, espérate, aquí hay una torta también. Te trajimos una torta de leche. Mira, no te da ver, mira, la panzón. Es que es para rellenar la piñata, Vicente. Luego aquí trajimos, es que sabes que te quiero Le mucho. estás aprendiendo bien a tu productor, Meme Es que Yamel. él es el que me está pasando el guión, no soy yo. Él me está pasando el guión, entonces yo solamente sigo órdenes, no es cierto, mi querido Vicente. Pero es para que te rías un rato, para que te rías un Oye, rato dentro de todo esto que está pasando. Y bueno, toda mi solidaridad contigo, Vicente, porque sé que son tiempos complicados. sí, gran trabajo que han estado haciendo en el tramo 5 del Tren Maya. Qué bueno que pararon ahí en Quintana Roo. Qué bueno que estuvieron transmitiendo desde Centroamérica. Y de eso se trata, tener la independencia para informar desde el lugar de la noticia. Enhorabuena, mi querida Meme. Y también saludo al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras. A ambos les agradezco su generosidad y les agradezco su paciencia. Ha sido un programa, por decirlo de alguna manera, atípico. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Good morning, querido Vicente. ¿Cómo estás, querido amigo? Aquí listo para lo que tú me digas. Bueno, pues empecemos, si les parece, con este intento de provocar, de ridiculizar incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador a ambos lados de la frontera con esto que dice, pues si no se invita a todos a la Cumbre de las Américas, no voy y va a representar a México el canciller Marcelo Ebrard. Lo que creo que muchos no esperaban es que Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, se posicionara en ese mismo sentido, lo mismo que Luis Arce, el presidente de Bolivia. Meme, un tema que creo que es relevante. Por ahí se le cae a pedazos la Cumbre de las Américas a Joe Biden y ya muchos hablan de cuál será la reacción de Biden contra López Obrador por haber generado esto. Exactamente, ese es un gran tema y vaya, tenemos que verlo en distintas perspectivas. El primero creo que es el liderazgo que en este momento el presidente López Obrador está poniendo sobre la mesa, ese liderazgo de la región, el que habíamos esperado de un presidente de México desde hace muchos años. Normalmente, y vaya, esto lo sabemos, ¿no? México se había posicionado como el hermano mayor de América Latina o Centroamérica, pero nunca había hecho realmente el papel de hermano mayor, sino que estaba a las órdenes de Estados Unidos. Y hoy estamos viendo un escenario en donde México sí le está disputando ese liderazgo que Estados Unidos tenía, digamos que en toda América, ¿no? Estados Unidos como que siempre voltean a ver, oh, gran Estados Unidos, ¿no? Ay, sí, Estados Unidos y el sueño americano y todo esto, pero hoy por hoy México, con la presencia de López Obrador, con su defensa a la soberanía nacional, con su defensa a la soberanía de las naciones, está poniendo sobre la mesa otro tipo de formas de gobernar. Y bajo ese mismo sentido, pues yo cuestiono mucho a la prensa, a un Jorge Ramos, que en este espacio se ha cuestionado mucho, a varios periodistas y comunicadores que de alguna manera creen
que el presidente López Obrador debería de rendirle pleitesía a Joe Biden, porque es que ¿qué va a pasar si se enoja Estados Unidos con México? No, imagínense, se va a enojar Biden con Estados Unidos. En la mañana de ayer, digo, yo no Con sé si México. con México, perdón. Yo no sé si se vaya, si se escuchó ayer en la mañanera, pero varios reporteros en la conferencia de prensa estaban insistentes, gritándole al presidente López Obrador, a modo de que el presidente respondiera, ¿no? De qué le había dicho el embajador de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué le dijo al respecto de esta decisión que toma? Como muy buscando la nota de no es que me regañó o no es que se enojó. Pero creo que tenemos que poner sobre la mesa que a Estados Unidos tampoco le conviene eso de enojarse con México. Somos frontera. O sea, somos vecinos, hay más intereses sobre la mesa de los que quizás nos podríamos imaginar. Y entonces esa teoría de que Estados Unidos nos podría invadir, porque hay varias personas en redes sociales, no sé si lo han visto, que han empezado a poner, no es que Estados Unidos nos va a invadir, ¿no? O luego viene el de no es que Estados Unidos nos va a cerrar y nos va a hacer un bloqueo como Cuba, ¿no? Y de ahí se agarran con el tema de Cuba. Digo, bueno, es que a Estados Unidos no le conviene. Digo, Vicente, tú vives en Estados Unidos, tú sabes bien esto. Realmente creo que a Estados Unidos no le conviene enojarse con México, tampoco a México, pero eso no quiere decir que no se pueda o no se deba de defender la soberanía de las naciones. Además, a Jorge Ramos le recomendamos hacer 1000 planas de que las cumbres no son fiestas, porque él decía, a esta fiesta no se invita a matoncitos o a los dictadores, y bueno, las cumbres no son fiestas, las cumbres son justamente los espacios en donde se pueden resolver los conflictos que claramente existen entre Estados Unidos y Venezuela, que bueno, yo lo pondré entre comillas, ¿no? Ahora que Estados Unidos busca que Venezuela sea su socio en materia de energéticos, pero bueno, conflictos que sí existen con Cuba, conflictos que existen con Bolivia, quizás, vaya, estamos en un escenario en donde México está poniendo sobre la mesa bueno, aprovechemos el espacio para que se puedan resolver los conflictos. Y esa idea que ha empezado a cosechar la prensa de que Estados Unidos se va a enojar es otra vez de esta prensa corporativa, prensa que responde a los intereses de las corporaciones que tienen, a su vez, intereses con Estados Unidos. Mi querido Jaime, pues, por ejemplo, solo como ejemplo, Patricia Janiot, la coconductora de noticieros en Univisión, en ese mismo sentido de Jorge Ramos, criticando al presidente por, dicen ellos, tomarle el lado de los dictadores, y le circulan una fotografía brutal en donde se le ve muy sonriente mientras parece entrevistar a Augusto Pinochet, el dictador chileno. Creo que es un debate muy interesante el que abre el presidente Andrés Manuel López Obrador con lo que anuncia y lo que está generando, las olas que está generando en Latinoamérica. Yo comparto lo que dice Meme porque además tú lo has dicho aquí en Sin Censura, a Estados Unidos no le conviene bronquearse en este momento histórico por el tema migratorio con México. Así es, y lo que es más, mira, yo creo que esto te demuestra una vez más hasta qué punto la Casa Blanca y el Departamento de Estado y el Congreso les preocupa más los problemas de carácter interno. Tú sabes bien, lo hemos comentado, que si el presidente Joe Biden sigue dudando hasta este punto sobre la posibilidad o la conveniencia de invitar a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, es porque tiene la vuelta de la esquina las elecciones de medio término. Pero hay un factor a tomar en cuenta. Yo creo, y yo creo que esto es digamos, que es una variable dentro del análisis que hay que ponderar. Fíjate que si la Casa Blanca, si el presidente Biden decide que tiene carácter más prioritario el resultado de las próximas elecciones de medio término, habrá desperdiciado una gran oportunidad para consolidar su liderazgo a nivel hemisférico. ¿Y quién va a asumir ese rol? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ya de hecho muchos vaticinaban, incluso desde círculos conservadores, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se iba a consolidar como líder regional. Y si tomas en cuenta que aproximadamente en estos momentos hay 11 países que ya digamos que tiran hacia la centro izquierda,
Hablo de países como Cuba, Venezuela, Chile, Perú. Y acuérdate que en octubre vienen las elecciones en ese gigante que es Brasil, y es muy posible que Lula retorne al poder. En Colombia también hay cita con las elecciones, y es muy posible que Gustavo Petro también asuma el poder de izquierda. Por lo tanto, tienes a un subcontinente pintado de rojo o del color que le quieras poner, y se consolidaría como líder regional Andrés Manuel, lo cual le daría un poder de interlocución sin precedentes frente a Estados Unidos. Eso no es moco de pavo, no hay que ignorarlo. Y yo creo que el Departamento de Estado, incluso me atrevería a decir que hay en estos momentos análisis contrapuestos, porque seguramente el Departamento de Estado sí que está viendo esto, cómo en el subcontinente se están realineando las alianzas políticas, y cómo el presidente Joe Biden está entrampado por este dilema de no permitir que los republicanos recapturen las dos cámaras en noviembre próximo. Entonces, yo creo que esta encrucijada que tiene Biden ante sí son de las encrucijadas que ponen a prueba a los verdaderos estadistas. Desde mi punto de vista, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha demostrado que está a la altura de un gran estadista, porque el argumento que remachó hoy en la mañanera, pues eso, señores, tenemos que dejar atrás la política de exclusiones y apostar por una inclusión. ¿Por qué? Porque nos conviene a futuro. China está avanzando. Es increíble, de verdad. El último reporte del pasado 4 de mayo del Congreso, que por cierto nadie menciona, vaticina que China ya tiene, fíjate que desde el 2015, Vicente, China ha invertido aproximadamente 250,000 millones de dólares en América Latina, y sigue siendo uno de los principales socios, por ejemplo, de Venezuela, de Brasil, de Argentina. La presencia de China está ahí y va a seguir creciendo. Y cuando el presidente habla de cómo China está avanzando, pues es que hay datos duros que lo corroboran desde el propio Congreso de Estados Unidos. Ahora, te doy estos datos duros, te doy este argumento que ofreció el presidente, te doy el análisis que seguro está en el Departamento de Estado, y en eso escuchas argumentos como el de Jorge Ramos, ateniéndose al viejo latiguillo retórico de cómo es posible que vayan a invitar a ustedes a torturadores, dictadores, déspotas, tiranos, cuando Estados Unidos no puede lanzar la primera piedra. A ver, además, Jaime, que sí. no nos hagamos pendejos. No fue Obama el que invitó a Raúl Castro. ¿A qué cumbre fue? ¿Fue de la Cumbre de las Américas? Sí, no recuerdo. Pero sí, fue, sí. No Barack Obama, si no es que se desvivió en elogios, sí abrió una importante senda de diálogo. No me vengan ahora que a los que tanto les han dicho dictadores no se les invita a la fiesta. Pues ya los había invitado Estados Unidos en algún momento, dejémonos de tonterías. Claro, y además en aquel entonces a Barack Obama hubo un encuentro, intercambio de pareceres con presidentes, por ejemplo, Lula de Brasil, en aquel entonces le advirtió a Barack Obama que el que se estaba aislando de todo el continente era Estados Unidos, por seguir con esta política de bloqueo contra Cuba. De ahí es que Barack Obama toma la decisión de normalizar las relaciones y se pone al descubierto, esto es poco sabido, se pone al descubierto una negociación secreta que aparece, por cierto, en un libro muy bueno que se llama Back Channel to Cuba, algo así como Por la puerta trasera, que habla de estas negociaciones en secreto, de cómo Estados Unidos, a pesar de tener esta política de bloqueo, ya había tanteado el camino de la negociación, pero con Barack Obama, cuando le reclaman desde América Latina que se está quedando solo, encomienda a Roberta Jacobson, en aquel entonces subsecretaria de Estado para el Hemisferio, a iniciar junto con Ricardo Zúñiga, que era uno de los principales asesores de Obama,
a iniciar ese proceso de descongelamiento que ya sabemos torpedeó después Donald Trump y que yo no entiendo por qué reemprendió Joe Biden. Así es que la historia está ahí, los datos están ahí y yo no sé cómo periodistas que se dicen periodistas de raza no toman en cuenta todos estos elementos históricos, contextos, cifras, para entender que lo que está en juego va más allá de sus egos y va más allá de sus prejuicios, unos prejuicios que ya se quedaron muy en el pasado, prejuicios que surgen sobre todo de Miami, querido Vicente. Así es, y bueno, pues a mí me pareció también interesante cómo hay periodistas que al presidente le dicen, no le tiene, la lectura que le doy, Meme, es, no le tiene miedo a Biden, no vaya a tomarlo como un boicot, qué mal acostumbrados estaban muchos de la prensa tradicional a que Estados Unidos nos ordenara correr a un embajador, como en el caso de Corea del Norte en tiempos de Enrique Peña Nieto, o del come si te vas, porque para los conservadores el come si te vas de Vicente Fox lo catapultó como un dios, aquel come si te vas a Fidel Castro, mi querida Meme Yamel. Sí, claro, o sea, estábamos muy acostumbrados a ese tipo de acciones del gobierno. Por ejemplo, creo que en la administración en donde más conflictos hubo con Cuba, porque México no es un país que tenga conflictos y mucho menos con Cuba, fue la administración Vicente Fox y Calderón, ¿no? Congruentes con la ideología que profesan estos dos personajes, que, no hablemos de Ucrania, no hablemos de Europa, porque entonces ellos los idolatran y todo lo que hagan está bien y nunca cometen ningún tipo de delito. Entonces, bajo esa premisa, tenemos a estos mismos personajes, porque son las mismas voces, Felipe Calderón, Vicente Fox, lanzando a esta administración cuestionamientos y críticas de cómo tú te atreves a desairar a Estados Unidos, porque ni siquiera es un desaire. O sea, el asunto aquí que creo que tenemos que poner sobre la mesa es que se nos ha olvidado la soberanía. O sea, hace muchos años, y yo lo llamaría quizás desde antes, uno o dos sexenios antes del de Salinas, que se nos olvidó esto de defender la soberanía de nuestro país, de anteponerlo y de ser congruentes con lo que México eternamente en materia de política exterior ha estado poniendo sobre la mesa. El que se tenga un diálogo entre todas las naciones. México siempre ha sido mediador, México siempre ha sido un país que busque la neutralidad, que busque la resolución de los conflictos a través del diálogo. Eso no es novedad, solamente que hay quienes hoy se sorprenden porque definitivamente no va con la política que ellos quisieran, que es mucho más combativa, pero en el sentido de lo que haga Estados Unidos. Entonces, bien lo dices, Vicente, también bien lo dice Jaime, estamos acostumbrados a escuchar a esta prensa, porque es la prensa la que está moviendo estas opiniones de los políticos y de los opinadores, que un día son epidemiólogos, al otro día son expertos en seguridad nacional, al otro día son expertos en cambio climático, y la misma persona es experta también ahora en relaciones internacionales, en política exterior, ¿no? Son exactamente los mismos personajes que uno no termina de entender cómo es que teniendo tanto experto en múltiples cosas, están como están, ¿no? Por mencionarlo, por ponerlo sobre la mesa. Pero bien también lo decían, ni siquiera Trump, siendo tan iracundo, tan Trump, se atrevió a no invitarlos a la Cumbre de las Américas. Ni siquiera Trump. Ni siquiera el que es republicano, radical, ni siquiera Trump se atrevió a no invitarlos. Creo que aquí lo que me queda mucho también es que Biden se está dejando llevar mucho por las opiniones de muchos congresistas, ¿no? Que están realizando constantemente cuestionamientos, incluso cuando el presidente López Obrador fue a Estados Unidos, ¿no? Son algunos congresistas quienes le decían, ¿no? A Biden, ojalá lo pongas en su lugar, porque ha estado defendiendo la dictadura cubana, etcétera. Entonces, creo que Biden no ha logrado completar eso de ser el líder de Estados Unidos, el que toma las decisiones, porque al final vemos que está entre un azul y buenas noches de si los invita o no los invita, con base en las críticas que están haciendo los congresistas, nada más, porque no hay una lógica en Estados Unidos de no invitarlos. Lo hizo Obama cuando él era vicepresidente, lo hizo Trump. Hay una sola lógica, Meme.
las elecciones que se le vienen encima. Exactamente. Todavía es un asunto, bien tienes razón, es un asunto muy electoral. Se están moviendo, son tiempos, bien ha dicho el presidente, son tiempos electorales y las decisiones se toman no con razón, sino con el incentivo del voto. Y yo no sé, vaya, bajo esta lógica, cuántas personas, por ejemplo, cuántos migrantes guatemaltecos o cuántos incluso migrantes mexicanos que ya pueden ejercer el voto en Estados Unidos van a respaldar o van a decidir votar por un tipo de política que excluye, aunque sea en una invitación para resolver los conflictos, como muchos de estos son la migración en una cumbre de las Américas, y que los terminen por excluir. El país, que por cierto se dice el país libre, ¿no? El país que celebra a todos, el que le abre las puertas a todos. Volvamos a esta dinámica en donde vemos incongruencias con base a punta de votos, puras elecciones, y al final creo que volvemos también al que no es el presidente el que mueve los hilos, sino que son los que los ponen, los empresarios que están detrás, las asociaciones millonarias que están detrás de ellos, los que terminan por decidir. Y si no tienen intereses en la región y si esos intereses incluso van en contra, porque veamos qué países en América Latina han respaldado lo que ha dicho el presidente López Obrador. O sea, ya vemos a un Bolivia que fue víctima de un golpe de Estado que Estados Unidos celebraba, ¿no? Un Venezuela en donde Estados Unidos ha intentado intervenir muchas veces, que ahora va a ser su socio comercial por el tema de los energéticos, por el combustible, por el bloqueo, por las por el castigo que le está haciendo a Rusia, Estados Unidos, pero todo siempre tiene que ver con el interés económico, con el interés, votos, elecciones, no tiene que ver con el interés de la gente. Y eso creo que es algo que sí nos tendríamos que quedar sobre la mesa y que la gente debería de verlo, sobre todo aquellos que viven en Estados Unidos y que van a tener la oportunidad de votar. Realmente quieren ese tipo de gobiernos que no los están defendiendo, están defendiendo a los intereses de sus patrones y que están buscando evitar la resolución de conflictos en espacios sanos, como es una cumbre de las Américas. O sea, no hay ni para dónde escoger en este tema. Oye, Meme, y tú que estuviste en Centroamérica, a pesar de que nos quieren construir una rivalidad entre México, Centroamérica, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, sobre todo en Estados Unidos hay siempre esa luchita, ese discursito. ¿Qué te tocó percibir en torno a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en esos países? En el caso de Guatemala, hay mucho desconocimiento, muchísimo, eso es brutal. Hay un desconocimiento sobre la propia visita de López Obrador y hay un desconocimiento en los programas sociales, ¿no? Y es un desconocimiento generalizado porque la gente nos dice, entrevistamos a personas en Guatemala y nos decían, es que aquí no se sabe nada, ¿no? Todavía está todo muy cerrado. Cuando vienen los mandatarios, bueno, no nos informan, la forma de comunicación es muy cerrada, o sea, todo se mantiene en un círculo muy cerrado y la gente de a pie, que es la gente que se va a beneficiar de este tipo de programas sociales, no tiene idea de los programas. Y le preguntamos, oigan, ¿y usted qué opinaría de este programa? ¿Le entraría? Y la gente sí. ¿Por qué? Porque hay un problema de chamba en Guatemala. O sea, en Guatemala la gente nos dice, no tenemos chamba. Tenemos que tener 3 o 4 trabajos para poder vivir. Muchos de ellos ya tienen hacen una agricultura de autoconsumo, pero tienen que rentar el predio para poder cosechar y para poder sembrar. Entonces, ni siquiera es propio. Muchas personas están bajo este criterio y es que Guatemala es un país riquísimo, es un país con mucha agua, es un país con una tierra muy fértil. O sea, vaya, es un país que tiene para dar. Pero la gente se ha desplazado. Y hay un tema interesante que logramos constatar, que por ejemplo el caso de Guatemala permiten mucho a las empresas privadas y son las empresas privadas, estas internacionales o que tienen socios de Estados Unidos o de Europa y demás, quienes terminan desplazando a los guatemaltecos. Ese es el origen de la migración de Guatemala y hay una desinformación brutal en cuanto a lo que pasa en su país y hay muchos cuestionamientos al respecto de es que ¿por qué no nos están diciendo? O sea, la gente está molesta en Guatemala porque no les están informando. Y en El Salvador la cosa es distinta. Para empezar, en El Salvador hay una gran aprobación a Nayib Bukele, yo se lo preguntaba a la gente, con todo y el estado de excepción, que ha sido muy polémico, hay un respaldo hacia el presidente de El Salvador y ahí sí
tenían un conocimiento del presidente López Obrador, ahí sí, y decían qué bueno que viene, que van a tener tratos, que qué bueno que vamos a poder tener mejor coordinación con México, o sea, la gente lo celebra, pero esa creo que es una diferencia brutal. Y en el caso de Honduras, la situación ahí también cambia porque están en un cambio de gobierno en donde tienen a un presidente, o más bien un expresidente, que ya está en Estados Unidos acusado de utilizar dinero del narcotráfico para financiar campañas, algo similar a lo que hacía Genaro García Luna y Felipe Calderón. Entonces ahí la gente está todavía con este cambio, no viene con este cambio, y también hay mucha voluntad social del queremos conocer, queremos saber. La gente está necesitada, sobre todo en Honduras, que es donde nacen las caravanas migrantes. Creo que con ese panorama podemos entender que era el propósito de nuestra visita, entender el por qué migran y el por qué el presidente López Obrador tiene esta importancia hacia Centroamérica, que radicó justamente en eso, en que hay distintos motivos el por qué migran en Guatemala, El Salvador y Honduras, pero todo radica en la necesidad. Todo radica en que se requiere inversión, se requieren proyectos, y yo le agregaría, se requiere una forma distinta de informar, porque lo que te digo, la gente en Guatemala está como de, bueno, qué padre que vino, pero yo cómo accedo a ese programa, yo cómo le entro, si a mí nunca me dicen nada. Y eso creo que sí valdría la pena ponerlo sobre la mesa, incluso al presidente López Obrador, sobre cómo le va a hacer, porque en el caso de Guatemala, la gente incluso tiene miedo de que estos programas que implemente López Obrador se usen con fines electorales. Para cerrar este tema, una reflexión, un comentario, una opinión, Jaime. No te escucho, querido Jaime. A ver si... Ahí. Bueno, sí. No, estaba escuchando con atención a Meme, que hizo una buena radiografía de lo que encontró ahí. Y justamente, y yo añadiría que también hay un problema añejo que tiene que ver con el diagnóstico que desde Estados Unidos siempre se ha formulado para abordar las crisis sistemáticas de la violencia, el hambre, el subdesarrollo. Y a lo mejor una anécdota vale más que demasiadas explicaciones. Yo me acuerdo muchísimo que cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, en una cumbre de lo que se llamaba gobiernos abiertos, uno de los propósitos del Departamento de Estado era tratar de ver de qué manera se apostaba por proyectos de inversión y desarrollo en Centroamérica, y Hillary Clinton, el Departamento de Estado, invitó a una cumbre a todos y cada uno de los representantes de las naciones más ricas de la Unión Europea para que le apoyaran con fondos. Y en una cita que tuvieron en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, Hillary Clinton llegó con una propuesta que a mí me dejó con los ojos como platos, porque llegó a proponer la construcción de una cárcel modelo en San Salvador o en El Salvador. Y yo me dije, bueno, ¿esta es la propuesta de desarrollo que quiere Estados Unidos hacia Centroamérica? La construcción de una cárcel modelo, que además implicaría la inversión de capitales europeos y estadounidenses. Y me acuerdo que los europeos que asistían a esa conferencia igual se voltearon a ver como diciendo, ¿qué visión es esta que tiene Estados Unidos? ¿Tienes ¿Aló? Que les decía... Te ofrezco una disculpa, Jaime. Sí, no, los europeos se quedaron con el ojo cuadrado. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Hillary Clinton venga a una reunión para apoyar el desarrollo de Centroamérica con una propuesta para crear una cárcel, ¿no? Modelo. Entonces, eso te da una idea de hasta qué punto Estados Unidos sigue criminalizando la migración, porque para ellos la migración se le explican en función, siempre el argumento es las maras, las pandillas, el desgobierno, la corrupción, como si fueran estos males propios de Centroamérica y América Latina, sin jamás aceptar que muchos de los problemas originales fueron creados por ellos mismos, las pandillas, la violencia, el desgobierno. ¿Cuánto tiempo Estados Unidos apostó por gobiernos de dictaduras? ¿A cuántas guerras
contra el comunismo, entre comillas, financió a Estados Unidos, y de aquellos polvos, pues estos lodos. Entonces, yo creo que si Estados Unidos se sigue equivocando en el diagnóstico, si Estados Unidos sigue favoreciendo la inversión en Ucrania, ayer mismo el Congreso de Estados Unidos estaba apoyando la aprobación de $40,000 millones, fíjate, 40,000. La Casa Blanca pidió 30,000, pero los demócratas y los republicanos son tan entusiastas de Ucrania que le añadieron 10,000. O sea, apuestan $40,000 millones y hacia América Central nada. En el último presupuesto de Estados Unidos, a América Central le dedicaron nada más $861 millones. Entonces, esto te da una idea de las prioridades, de la percepción que existe en Estados Unidos hacia Centroamérica. Y yo creo que por eso mismo, y vuelvo al punto de partida, de México tiene que plantar el pie y decirle que ya no puede ver Estados Unidos, América Latina de la misma forma que lo ha hecho durante las últimas décadas, en el plano de Centroamérica y en el plano continental. Y yo creo que de ahí la importancia de esta posición que ha asumido el presidente, que tiene una lectura, es que son tantos los temas, ¿no?, que hay que realizar. Y por eso a mí me sorprende este análisis que yo llamo el análisis cornflakes, que hacen gentes como Jorge Ramos, que se quedan con el blanco y negro, no van más allá. Y eso desafortunadamente eso ya no es periodismo, eso se llama propaganda. Propaganda al servicio de un modelo, de un gobierno y de una forma de entender el mundo, pero sobre todo una forma de defender intereses creados. Para cerrar con ustedes, Meme, Jaime, ¿cómo han visto el tercer informe sobre la tragedia en la línea 12? Este informe de una empresa independiente, una empresa de Noruega, que, bueno, podría generar, ¿cómo decía mi nana? Rayos y centellas, mi querida Meme Yamel. Incluso ya algunos acusan a Claudio X González de haberle metido la mano a esto. Y ya veo a muchos desde la oposición decir, ahí está, ustedes son los culpables de la caída de este tramo de la línea 12 del metro. ¿Cómo ves, Meme? Hay unas contradicciones que ayer fueron presentadas por la jefa de gobierno, en donde decían, en la parte 2 del informe, ¿no? Dicen que no había mantenimiento que pudiera identificar o que pudiera lograr ver que había un problema en el diseño. ¿Por qué? Porque, estamos viendo que el diseño, los pernos, ya todo eso fue colado, está el material, no se puede ver a simple vista. Se tendría que haber entrado a profundidad y no hay mantenimiento que haga eso. Entonces, en el informe 2 reconocen que hay graves problemas en el diseño y que no coincidían, ¿no?, a la hora de los armados y demás, que no coincidían los materiales. Gran parte, eso es el informe 2. Y el informe 3 dice lo contrario. O sea, el informe 3 dice que sí, los mantenimientos podrían haberlo identificado y el que no se habrían realizado, más bien que no se habrían, porque no dice la palabra mantenimientos, o sea, deriva en eso, pero dice que si no se habrían seguido las líneas de operación que habrían marcado los mantenimientos, entonces, pues ahí es cuando se pudo haber identificado la falla. Para eso utilizaron algunas fotos de Google Earth o Google Maps, en donde veían, ¿no?, cómo las estructuras estaban quebradas, estas imágenes que muchos de nosotros vimos, no por Google Maps, no por Google Earth, pero sí imágenes que compartían los ciudadanos, que quienes viven en la región o la zona más bien, sabían que pues había problemas con la línea 12 que radicaban en el diseño. Se sabía que a raíz de ese diseño, que fue bastante polémico, se tendrían que haber realizado mantenimientos cada vez más recurrentes o insistentes, porque es un diseño complicado. Pero la jefa de gobierno, el argumento de la jefa de gobierno es las contradicciones que existen particularmente en el tema y que utilizaron estas imágenes para hacer un dictamen técnico, cuando las imágenes del propio Google Earth traen, ¿no?, como el de estas imágenes pueden no coincidir con la realidad, o sea, pueden no ser exactas para que no se utilicen justamente para los fines que los utiliza la empresa DNB, que me recuerda mucho a cuando
estábamos en la escuela y tenías que hacer una tarea a prisa y entonces agarrabas, googleabas y lo primero que te salía lo copiabas y lo pegabas y le cambiabas las palabras. Me suena más o menos a que eso hizo la empresa de nube. Y también, ¿no? ¿Qué es lo que entra en el factor 2? Que el secretario de Gobierno Martí Batres dice que podría haberse dado un conflicto de interés en donde estuvo la mano de Claudio X González y que por eso radicaron las contradicciones entre la segunda parte y la tercera parte del informe. Entonces, creo que aquí la jefa de gobierno está actuando con la perspectiva de, pues se cesa el contrato que se tenía con esta empresa y se va a realizar una demanda civil, pero esto va más allá porque efectivamente se está usando con fines políticos y también electorales. ¿Qué quiere decir que el problema haya sido en el diseño? Pues que fue una responsabilidad de la administración de Ebrard. ¿Qué quiere decir que haya sido un problema en el mantenimiento? Pues que fue una falla, o así lo han visto, de la jefa de gobierno. Pero yo pregunto, ¿en dónde queda Mancera? ¿No? ¿Dónde queda Mancera? Que Mancera cerró la línea 12 por un muy buen rato para realizarle mantenimientos, que además los informes de esos mantenimientos los mandó a resguardar. Entonces, bueno, ¿dónde queda Mancera en esta línea de Claro. mantenimientos? Él estuvo 6 años ahí para mantenerlos. Entonces, creo que se ha usado de forma muy política el tema y se ha denunciado pues este conflicto de interés que valdría la pena que con la denuncia que va a interponer la jefa de gobierno, pues se pueda revelar si efectivamente hay un conflicto de interés que, bueno, la empresa dice que no es cierto, que ellos han actuado con toda dignidad y con todo el apoyo técnico, pero al final del día, creo que la pregunta que todavía queda al aire es, sí, nos vamos a poner a pelear por cuál fue el origen de la falla y qué se hizo para no, qué no se hizo o qué sí se hizo. Pero creo que el conflicto radica en la justicia. El gobierno de la Ciudad de México ha apelado por una justicia reparatoria y no precisamente una justicia condenatoria. ¿A qué se refiere esto? A reparar el daño a las víctimas y no precisamente a que lleguen a la cárcel, que eso ha sido, creo que, lo más polémico dentro de esta decisión de la administración de Claudia Sheinbaum. Mi querido Jaime Hernández, Claudio X González y su fantasma en torno a esto, ya también rumbo al proceso electoral del 2024, involucrando a personajes punteros, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, rumbo a este proceso electoral en 2 años. ¿Cómo ves esto del informe por la tragedia de la línea 12 del metro? Pues yo creo que esto te habla de la miseria política precisamente de Claudio X González, que realmente están desesperados por aferrarse al tema de la línea 12 como un clavo ardiente, porque saben que todo lo que ha invertido y todo el empeño que ha puesto para tratar de descarrilar a la 4T y para tratar de alguna manera, serrucharle el piso a Andrés Manuel López Obrador, pues ha caído en saco roto. Entonces, yo suscribo todo el análisis que ha hecho Meme Yamel, a mí me parece muy interesante la forma en que lo planteó, muy descriptivo. Y yo solamente añadiría que frente a estos empeños de Claudio de X González, para mí la prueba del algodón de este tema es el tema del diseño. Y si ustedes se fijan en el diseño presentado, en el diseño sobre el cual se está trabajando, se darán cuenta que el tema central ha sido el diseño, porque ahora las traves, lo que va a sostener todo esto, y te indica que realmente el problema originario fue de diseño. Así es que los alegatos de que esto le faltaba mantenimiento claro, para abonar el terreno de las responsabilidades políticas de Mancera, de Ebrard, de Claudia. Eso les da una idea de hasta qué punto hay manoseo en el tema del tercer reporte. Y además, a mí me gustó mucho, me dejó satisfecha la, el carácter tan robusto, tan profesional de Jesús Esteva, que es el director de obras y de servicios, a la hora de responder y exponer punto por punto la descripción que ha hecho Meme Yamel de por qué el gobierno de la Ciudad de México consideraba que hay una larga lista de inconsistencias entre los anteriores reportes y este tercero último, que claro,
realmente huele a chamusquina, como dirían, huele a chamusquina este tercer reporte y evidentemente existe la sospecha de que aquí alguien está metiendo la mano. Así es que yo creo que vaticino que esto tampoco va a llegar a buen puerto, este intento de restarle, cerrusar, es decir, comprometer las posibilidades tanto de Claudia como de Marcelo Ebrard. Creo que no va a llegar a buen puerto este intento. ¿Por qué? Porque a mí la respuesta de Jesús Esteban, lo mismo la de Mireya Ursúa, también muy profesional, la verdad, a mí me causó muy grata impresión la forma tan profesional que respondieron a estos reportes y la forma tan precaria en que responde a su vez DNV, la empresa noruega. Entonces yo creo que no van a llegar muy lejos y también coincido con Meme Yamel que esto me deja a mí en lo personal un sabor amargo de boca porque tal y como se ha resuelto esto en el plano judicial, un poco, tú lo sabes, Vicente, al estilo gringo, ¿no? Vamos a llegar a un acuerdo y ya no hay penalización, ya no vamos a la cárcel, tú te comprometes, como ha sido el caso de Carlos Slim, que se ha comprometido a reconstruir todo sin cobrar un centavo, claro, para evitar responsabilidades judiciales. Eso, claro, dada la tradición de la justicia mexicana, como que no termina, pero claro, durante esta presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se ha buscado más, se ha apostado más por la reparación del daño que el encarcelamiento de gentes como, por ejemplo, Carlos Slim, que es un hombre, es un alfil del sistema, nos guste o no. Entonces, yo creo que es polémica esta decisión, pero al final del día, yo creo que se ha conseguido resarcir la reparación del daño en el caso de la mayoría de las familias, pero no cabe duda que este asunto de la línea 12 va a quedar ahí en el ver toda la historia, no es tan simple, ¿no? No es tan simple la historia de la construcción de ese metro que además eh, eh, ofrece la posibilidad de desplazamiento a un lugar como Tláhuac, que es un universo. Yo no sé si alguna vez han ido ustedes a Tláhuac, es una cosa impresionante de gente que se desplaza desde Tláhuac hasta el último, es la principal arteria que comunica una de las delegaciones más grandes y superpobladas del Distrito Federal. Así es que yo creo que este intento evidente de Claudio X González y sus famosos titiriteros no va a llegar a ningún lado porque, dicho sea de paso, aunque tuviera éxito, querido Vicente, esta estrategia, dime tú cuáles van a ser sus caballos blancos o sus caballos negros. No los hay. No los hay, mi querido Jaime. Y para cerrar, pues voy a pedir que sigas invitando a la gente a tus trincheras. Mi querido Jaime, amor con amor se paga. Desde aquí, desde Sin Censura. Muchas gracias, querido Vicente. Pues sí, les agradeceré a todos los que se quieran seguir sumando a nuestro espacio de No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días de las 15, de las 14 a las 15:30, a veces nos llegamos hasta las 16. Búsquenos, No Apto para Cínicos, den la campanita para que les avisen en cuanto iniciamos transmisión. Y también le pido que nos sigan a través de nuestras redes, a través de mi cuenta en Twitter, @Jaime Journo o Journo, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada, donde hoy abrimos con el tema recurrente del odio antiinmigrante, que ha vuelto a asomar la cabeza precisamente porque ya está demostrado que el odio antiinmigrante se ha convertido en el principal motor electoral, ya no solamente de algunos republicanos, sino también de algunos demócratas conservadores, y nuevamente nos van a convertir en su puerquito, nos van a agarrar de su puerquito los inmigrantes de origen mexicano, pero yo sospecho que nuestros migrantes ya están acostumbrados y ya han endurecido tanto la piel que se les va a resbalar. Mi querido Jaime, antes de que te vayas, ponme en pantalla a los compañeros, ponnos a los tres en pantalla, Adriana, si se puede, por favor. Porque Meme Yamel se la pasó presumiendo en su... ¿Te fijaste, Jaime, que te quiso sobajar? Me quiso sobajar a mí. Oye, que yo traigo de centro... No te preocupes, Jaime, mira, no le vamos a dar coyotas de Sonora, mira,
rellenas de lechera. Y si me apuras tantito, mi mamá trajo tortillas de harina de Sonora. O sea, ¡órale! Si quiere pleito la Yamel, aquí tengo para dar y para repartir. Por cierto, están riquísimas las coyotas, ¿eh? ¡Ay, me guardas! ¡Ay, me guardas! Nuevo. Tengo la matona. El combo chocolate Rocío. Eso sí fue golpe bajo, Eso sí fue jugar gacho. Eso sí te lo pasó el productor, Meme Yamel. Es la mata todo. Aquí está la mata todo. Combo completo. No, qué cosas, Meme. Invitemos a la gente a las noticias al Chile, a tu canal y obviamente a The Mexico News y todos tus esfuerzos que creo que bien han valido la pena, los grandes esfuerzos que realizaron para informarle a la gente desde el lugar de la noticia, aunque no nos hayas traído ni una pupusa, Mala. Es que no, espérate, sí, hay una historia con una pupusa, porque sí nos trajimos una pupusa, pero pasó algo así como que ya apestaba un poco la pupusa y no pudimos. Meme. Es que, bueno, así lo dejo. Para la gente que no sabe, la pupusa es como una gordita. Es como una gordita rellena. Así con frijol, chicharrón. Con Híjole, queso cómo extraño Los Ángeles, California. Ese barrio centroamericano. No. A ver, Meme, mejor cerremos invitando a la gente para que te apoye. Pues yo les agradezco mucho y primero pedirles que se sigan suscribiendo a estos espacios sin censura que han sido reconocidos por la audiencia primero y por los esfuerzos también con el presidente López Obrador. Entonces sigan suscribiéndose a este espacio y a mí ya saben que me encuentran en todas las redes sociales y hasta en TikTok como @memeyamelca. Quiero agradecerle muchísimo a la audiencia todo el apoyo, todo el cariño que nos da en estos espacios, a todos los creadores digitales, a todos los youtubers, porque sí se está haciendo un balance, sí se está cambiando la historia, lo estamos haciendo desde las trincheras digitales. Yo nada más voy a cerrar con, va a ser para ti, Jaime, cuando te vea. Este kilito de tortillas, ya que Meme nos olvida. Y eso, méteselo a la piñata del productor, mi querido Meme Yamel. Cuídense mucho. Nos vemos, Jaime. Nos vemos, Meme. Nos vemos, productorcete. ¿Dónde andas, productorcete? ¡Productor! Enseña la cara, no seas cobarde. Ahí viene, dice que ahí viene. Y enseña la piñata. Que si enseñas la piñata. Sí, nos saluda. Aquí está el responsable de las piñatas. Saludos, carnita asada. Nos vemos, pues. Cuídense mucho. Venga. Gracias. Bye. Bueno, amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.